Muy buenos días a todos, jóvenes. Arquitecto Aldrin, un gusto, una vez más. Perfecto, aquí estamos. Arquitectos, ustedes se especializan en viviendas de dimensiones aproximadamente de qué área, de qué superficie de construcción. Mira, hemos trabajado y hemos tenido experiencia en tema de vivienda unifamiliar, desde 4,5 metros de frente hasta 6,5, hasta 6 metros de frente, perdón, y va variando en fondos de 16 a 18 metros. Entonces hemos tenido experiencias de diferente tipo de vivienda, problemas diferentes que resolver y que pues hasta ahora hemos estado contentos con las soluciones que les hemos dado. Y lo bonito es que siempre están intentando nuevas soluciones. Así es. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Mira, continuamos en el fraccionamiento Boreal Residencial, aquí al norte de Morelia, y a mis espaldas pues se encuentra nuestro modelo Nova. Vamos a entrar particularmente al modelo Nova Plus. Tiene 4,5 metros de frente por 16 de fondo, tiene 81 metros cuadrados de construcción y Todo un reto. el buen reto. 4,5 metros, resolverlo no está fácil, Así jóvenes. es. Entonces, particularmente en este fraccionamiento, pues estamos resolviendo varias situaciones. Vamos a ver alguna de ellas que vamos a aterrizar y pues les platico un poco de cómo está el proyecto. Como pueden ver, nuestra fachada sigue manteniendo la línea de colores neutros, lo que viene siendo nuestros colores negros, nuestros colores blancos. En este caso, particularmente, nuestro volumen de la recámara sobresale y lo forramos con este color negro para que haga contraste con el cerámico tipo madera. Es un pequeño detalle, pero que le da cierta vida, ¿no?, a nuestra fachada. Y lo complementamos a un costado con pues, la cancelería y el resto del color blanco para que lo interesante y lo que resalte pues sea este volumen. ¿Por qué? Porque como estamos espejeándola normalmente con otra de las viviendas, se complementa este volumen general, ¿no? Este volumen completo, ¿sale? Y Se vuelve armónica la fachada, así es, ¿verdad? sea este volumen Es un pesado, juego de ritmo. así es, sea lo que llame la atención y que sea como lo principal de nuestra fachada. Excelente. Sí. Y ya en cuanto a la distribución, pues empezamos por lo que es nuestra cochera para un auto. Como les comentaba, pues se les da la opción de que mantenemos esta franja de jardín, se le entrega con esta gravilla roja, o pueden adecuarlo como lo tenemos en este ejemplo, que es con algo de pasto y algo de decoración con plantas. Se les entrega estas viviendas con un árbol que puede ser olivo negro o sangre libanesa, que nos puede ayudar se fijan, es un árbol que tiene una fronda muy padre, fuera de lo común, y que nos ayuda a dar contraste a las casas. Entonces, sombra tan valiosa. Sí, es Qué en casa. bonito. Así es. Entonces, lo que es la cochera, también contamos con nuestra cisterna de 4,500 litros, ¿sí?, ya integrada dentro de lo que es la casa, ¿sí? Y pues si quieren los invito a pasar. Adelante, jóvenes. Sí, permiso. Es un reto, ¿eh? Los que diseñen casas de estas dimensiones lo saben bien. Sí, es. Y la clave es no poner muchos muros, ¿verdad? Así es, siempre es muy interesante, y fíjate que esta solución siempre nos ha ayudado mucho, siempre ha sido muy práctica y creo que nos ayuda a resolver la mayoría de nuestros retos. Como ves, puedes percibir, al entrar tenemos lo que es nuestra sala. En este caso, pues fue el acomodador que le dimos al mobiliario. Si quisieras colocar un mueble para televisión, aquí está la instalación preparada. Aquí en medio de estos dos cuadros se ven las instalaciones preparadas. Enfrente de nuestra sala, pues se encuentra lo que es el medio baño para servicio de esta zona social. Excelente. Sí, en medio de lo que es ya nuestra casa, pues se encuentra la escalera hacia la planta alta. Tratamos de aprovechar, dar un ejemplo de cómo se puede aprovechar lo que es el espacio bajo la escalera. Continuamos a lo que es nuestro comedor, con espacio pues para lo que es un comedor para 6 personas, un problema. Y en contramedida, pues aquí está la cocina lineal, ¿no?, que es mantenemos esta fórmula de que nuestra área de preparación y servimos, ¿sale? Entonces todo sin intervenir un espacio con otro, todo queda amplio, todo queda de la mejor manera, sin que se sienta pues claustrofóbico y se encuentre cerrado. De acuerdo, que aquí lo importante es este muro que se retrae, ¿verdad? Para que la cocina no se sienta pasillo. Así es, entonces como parte de que en este mobiliario inclusive, aquí se me puede ocurrir que aquí podemos, esta franjita que tenemos, lo podemos complementar con algún mueblecito chiquito, por aquí para un tipo de alacena complementaria, claro, a este mobiliario. Especiero. Así es, entonces todo es cuestión de imaginación o idear y que podemos aprovechar. Este mobiliario que están viendo pues es meramente una idea, pero pues el tema y cómo podemos
sacarle provecho, pues va variando bastante. El comedor pues da hasta este cancel, que da vista hacia un pequeño jardín. También nos da como un remate visual y que nos ayuda a que cuando entre, pues se vea todo corrido, ¿no? Entras y ya no ves un muro, sino que ves tu jardín, ¿no? Tu área Tu verde. área verde, Es que bien es tu importante tener rematito. verde en el Sí. interior de tu La casa. verdad es que las plantas siempre dan vida y siempre es un remate visual importante. Saliendo aquí pues de la cocina, tenemos aquí lo que es el área del patio de servicio, complementario que es el jardín, tal. Y que este cubo también nos funciona como ventilación para lo que es la parte de arriba, ¿no? Que tenemos algunas ventanas correspondientes a las recámaras o que posiblemente este puede utilizarse también como para dar volumetría, ¿no? A la fachada. Está interesante el perfil de aluminio. ¿Qué línea utilizan? Es este aluminio blanco, la línea de la que acabo de ver aquí, no recuerdo Es que exactamente tiene el una nombre. curva que no la había visto nunca. Sí, te debo el nombre, te lo paso. Se ve bien. Ujú. Entonces es particularmente este aluminio y pues particularmente elegimos aluminio blanco porque creo que nos da nos ayuda a dar esta imagen como de algo neutro, no algo limpio. Esta Ujú. imagen. Me agrada. Sí, sí, Se siente muy natural. sí. La cocina, ¿cuánto medirá linealmente? ¿Unos 4 metros? Generalmente, no, mira, realmente lo que es tu área de trabajo como esto, creo que son 1,80 aquí, más el espacio del refrigerador. Ah, ok. Sí, ¿por qué? Porque tratamos de modular la cocina también que sea algo funcional en el espacio que pues tenemos. Realmente ya con todo debe venir unos 2,60 ya con todo el espacio del refrigerador. 260. Sí, ya con todo. Es 1,80 más o menos de espacio, más unos 80, 90 centímetros yo creo que el refrigerador. Ok, ok, Sí, ok. De pues más o acuerdo. menos todo este espacio va a ser esa medida. Muy bien. Sí, Pues se aprovecha porque cabe todo, ¿no? Tienes sí. la parrilla, tienes el horno, la tarja y el Ujú. refrigerador. Sí, luego reserva que te confirme, pero sí no recuerdo si son 1,80 o 2,40. Aquí A está el ver, si medida. quieres. Vamos a corroborar una vez para que no tengan duda. 2,40. Doscientos cuarenta. 2,40 es un poquito más grande. Más el Entonces, metro del refrigerador, tu ¿verdad? refrigerador, entonces está un poquito más 340 grande. tu Ajá, lineal así de es. cocina. Ujú, Muy bien. Y la escalera de papelillo. ujú. Un gesto aquí debajo de la escalera. Sí, tratamos de evitar pues también bueno, más que evitar, optar por este diseño, ¿no? Que es también en lugar de la rampa tradicional, Ujú. pues este tipo de detalle que también nos luce un poquito con el espacio. Sí, luce bien el Así es. papelillo. Entonces, vamos si quieres a la planta alta. Adelante. Ujú. Los barandales con las manos de madera. Tratamos como de tener este tipo de detalles en madera para darle cierta calidez y cierto contraste a Fíjense, los importante la espacios. escalera, cómo da la vuelta. Tenemos un abanico aquí y aquí aprovecha de meterlo de la mayor cantidad de escalones, ¿verdad? Ujú. Para que el pasillo quede lo más amplio posible en la llegada. Así es. Aquí esta planta alta les platico un poquito de los espacios. Van a ver un cuento de detalle de mobiliario. Estamos trabajando en complementar un poquito, rediseñar estos espacios en cuanto al interiorismo. Está en Ujú. proceso, así que les voy platicando un poquito de cómo vamos. Aquí al frente de lo que es la fachada, dada la fachada principal, es la recámara. Esta recámara, luego que tiene 3,15 de muro cabecero, alcanza a caber todavía una cama queen y una king creo que un poquito justa, si no es que me estoy equivocando un poquito, pero es una medida todavía adecuada. Ujú. ¿De acuerdo? Y enfrente de lo que es la cama, pues se encuentra lo que es nuestro vestidor. Retomamos esta idea de evitar los muros innecesarios y que quede pues abierto. Ujú. Ok. Aquí. Ah, y el baño Aquí, es por fuera. así es. Este modelo de casa pues se opta por tener nada más un baño común, que Ok. es para servicio de la recámara principal y la recámara secundaria. Por el metraje también, ¿verdad? Así es, se ayuda. La idea con este desarrollo, cuando gusten visitarnos, tenemos diferentes modelos de vivienda porque estamos atacando diferentes perfiles de cliente. Aquí la verdad sí nos explayamos, Ajá. estamos sabiendo diferentes perfiles. Ahorita, con la oportunidad, tendremos otro modelo de vivienda para platicarles cómo fuimos cambiando y avanzando entre cada modelo. Excelente, porque estos son Sí, menos de 100 metros cuadrados, jóvenes. así es. Y esta es La las dos recámara. recámaras con sus vestidores. Así es. Ujú. Esta recámara es un poquito más grande que
que la principal. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un perfil de una familia joven que puede ser con un hijo o dos hijos. Entonces, aquí nos alcanza a lo mejor percibir un poquito por el mobiliario que tenemos contemplado ahorita, pero sin problema alcanzan a caber dos camas individuales con sus burós. Entonces, pensando que tienes dos hijos, aquí pueden compartir la recámara los dos y tienen un vestidor grande para los dos. Entonces, puede ser una recámara para un hijo con una recámara amplia o puede ser para dos. Por eso esta recámara, si no mal recuerdo, tiene 3.15 de muro cabecera. Entonces, alcanza a caber dos camas individuales con sus respectivos burós y alcanzan a circular sin ningún problema. Excelente. Sí, pues y aquí en contraparte, pues tenemos lo que es el vestidor exclusivo también, pues para esta recámara. Pues se siente muy amplio. Pues es que aprovecha los 4.50 de ancho del terreno. Así es, en cuanto a la recámara, pues se va todo, en ambas recámaras. Claro. Sí. Se va todo, jóvenes. Y también tiene un roof garden. También, este modelo pues sí tiene la ampliación hacia roof garden. Lo manejamos como Nova Plus, en el que estamos en este momento. Si gustan, pasamos de una vez al roof. Y Les sí, encanta dar las azoteas verdes, ¿verdad? sí, Sí. es parte de nuestro El concepto. Creo jardín y la que azotea. es muy importante pues mantener estas áreas verdes, ¿no? Esa es la idea que tenemos como para ofrecerles de cómo podrían utilizar esta terraza. Es con una pequeña salita exterior, un pergoladito complementario. En un costadito pues tenemos lo que es el asador y pues de pasillo tenemos esta franja verde, ¿no? Que es como que te invite a pasar hacia tu espacio personalizado. Y si se fijan, al fondo de lo que es la casa, tenemos un espacio intermedio donde también vamos a seguir desarrollando vivienda, pero pasando lo que es esta malla, ya se alcanza a percibir la área verde, que es correspondiente a estas Está muy secciones. arbolada, esperemos que haga muchísima Así es. sombra. Así es, entonces está en proceso de crecimiento de los arbolitos, tiene algún tiempecito, no mucho que la inauguramos, y la idea pues de que esta sea como una área exclusiva para un segmento del fraccionamiento. Realmente como estamos manejando este desarrollo, tenemos esta área verde para esta zona de las viviendas, en contramedida donde tenemos la zona de departamentos, que es el que vimos en otro video, tiene otra área exclusiva para ellos. Y también vamos a manejar, estamos en proceso con otro proyecto de departamentos, aquí hacia mi izquierda, que también va a tener una área verde independiente. Entonces, por eso digo que aquí estamos explayándonos, ¿no? Nos Excelente. estamos viendo Rodeándonos de verde. Así es. Y jóvenes, para las terrazas verdes, muy importante la membrana Fester MIP. Acuérdense bien, esta la pueden colocar debajo de los pisos. De hecho, es la más recomendada, creo que la de 4.5 milímetros, porque es la más gruesa y puede resistir muy bien la adherencia a los pisos. Entonces, aprovechen siempre que si quieren garantía, contrátenlo con un distribuidor autorizado Fester para que les dé su garantía de 10 hasta 20 años del Fester MIP. Es muy, muy recomendable. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Claro que sí. Un gustazo. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? Pueden encontrar como Grupo CIES o como Propiedades con Alex en Facebook. Igual el desarrollo lo pueden buscar como Boreal Residencial y pues les damos toda la información que necesiten. Excelente. Pues jóvenes, no se olviden de decirles, yo vi el video en Cota Paredes, mi descuento, por favor. Muchísimas gracias, jóvenes. A ti, arquitecto. Hasta Gracias. pronto. Ustedes no se olviden. Cota Paredes, adelante.